Muy buenas a todos, soy Dani PV, tengo 35 años, soy jugador de póker profesional desde hace 3 años y también soy mental coach de jugadores de póker. Y en este vídeo os voy a contar los 10 errores principales que yo cometí que me ralentizaron muchísimo y me hicieron perder miles de euros en mi camino a hacerme jugador de póker profesional, para tratar de que vosotros evitéis cometer al menos unos cuantos de estos errores. Vamos a empezar por el primer error, que esto le pasa a muchísimos alumnos, que por cierto no lo he dicho, que también tengo la escuela de póker con Astur Poker, ¿de acuerdo? Él enseña la parte técnica del póker y yo enseño la parte mental. Para preguntarme cualquier duda, cosas sobre la escuela, podéis seguirme en mi Instagram, @danipv_90. Y vamos a empezar ya por ese primer error, el apego al resultado. ¿Qué es lo que nos pasa a la mayoría? Sobre todo cuando uno no hace las cosas del todo bien, está empezando, no tiene mucho conocimiento, que nos apegamos a ese resultado. Es decir, nosotros nos creemos que los resultados dicen directamente si estamos haciendo las cosas mal. Y lo que no comprende la gente, esto le pasa a muchísimos de mis alumnos y a mí mismo me pasaba, es que el orden de las cosas, de lograr esos resultados, es el siguiente. Ser, es decir, quién tú eres, en base a quién tú eres, tomas una serie de acciones, que este sería el hacer, ser, hacer y luego tener. El tener, que es el resultado, sería la consecuencia natural que nosotros tenemos que buscar a largo plazo. ¿En qué consiste esto del ser, hacer, tener? En base a quién tú seas. Eres una persona constante, eres una persona que se centra, que de eso hablaremos también, en las soluciones y no en los problemas. Eres una persona que estudias el tiempo que te toca, brindas en tu escuela, eres participativo, participas en el foro, subes tus manos, hablas con compañeros, intentas juntarte con los compañeros que más trabajan para aprender también de ellos y que ellos aprendan contigo. Si haces todo eso, ¿vale? El resultado, el tener, ¿vale? A largo plazo es inevitable que llegue, es consecuencia natural. El segundo error que yo he cometido es sobrevalorar lo que puedes hacer en unos meses e infravalorar lo que puedes lograr en 3 años. Yo tardé aproximadamente, desde que me puse en serio de verdad, dedicándome exclusivamente al póker, en hacerme jugador profesional, precisamente por cometer muchos de estos errores que os estoy comentando aquí, en torno a 2 años y medio aproximadamente. Si llego a hacer todo bien, yo creo que hubiera tardado año y medio por ahí, tranquilamente. Yo creo que hubiera tardado aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que esto lo veo en muchísimos alumnos, tanto de la escuela como alumnos míos de mi coaching mental individual. ¿Qué es lo que veo? Que muchos de estos alumnos dicen, voy a llegar a este nivel, o tengo que llegar a este nivel en estos meses, y tengo que avanzar no sé cuánto. Y es como, alto, alto, alto. Esto es un paso a paso. Tú mejora un 1% cada día. Todos los días, bueno, respetando descansos, ¿no? Pero todos los días trabaja en la dirección que tú quieres ir. No te rindas, sé constante. Hay un problema, tal, vale, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo puedo mejorar? No sé trabajar bien en este spot. ¿Cómo lo trabajo y demás? Haz esto cada día, sé constante, desarrolla unos hábitos que te lleven en esa dirección a la profesionalización. Y ya te digo que de esa manera, antes o después, acabarás lográndolo. Porque el póker no es para especiales. El póker es para... Logra vivir del póker, lo que es vivir del póker, cualquier persona que sea constante, que no se rinda. ¿Vale? Bien, tercero, error muy, muy, muy pokeril. Pagar fantas por ego. ¿Qué pasa? En microlímites, lo que sucede mucho es que la gente blufea de menos, porque una persona, cuando no tiene conocimiento, ¿de acuerdo? Tiende a ser más NIT, tiende a ser más conservadora, tiende a apostar más, sobre todo, o sea, tiende a tener leaks en el sentido de que tiende a apostar mucho más grande las manos de valor, y además, o hacer races si te apuestan grande, o si tú apuestas grande y te hacen un race en el river, la típica, ¿no? Y pagas porque tengo tal blocker, tengo una mano lo suficientemente fuerte, tal. No, 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 las llevan y llevan las muy buenas. ¿Qué pasa? Que por ego, por darnos la razón a nosotros mismos de decir, sabía que la tenía y aún así pago. Me estoy dando la razón a mí mismo, a ese ego, a ese avatar que me he creado, le estoy dando la razón de que las llevan. Cuarto error, falta, y este va muy relacionado, falta, esto le pasa a alumnos míos de NoIMID 400, de NoIMID 1000, le pasa, de acuerdo, a alumnos míos del mental coaching. Falta de empatía con los rivales. ¿Esto qué quiere decir? Y esto le pasa muchísimo también a alumnos de la escuela, claro. Nos creemos que los rivales van a jugar como nosotros o que piensan como nosotros. Y no. O sea, puedes desarrollar un metagame promedio, entender cómo juega el metagame promedio de tu nivel, y luego aparte entender cómo piensa el jugador promedio, o sea, el jugador rival concreto contra el que estés jugando una mano, ¿no? Y tienes que ponerte en su cabeza, en cómo piensa esa persona, y no intentes compararla contigo. Simplemente tú piensas, oye, de normal aquí, ¿cómo juega esta persona en base al perfil que tengo?
Y ya a partir de ahí ya tomas la decisión. ¿Que te equivocas? Tomas nota y cada vez elaboras un perfil más concreto con leaks más concretos de ese rival en particular. Y luego a la siguiente haces una adaptación nueva y así. Ensayo, error. Pero siempre tratando de pensar en cómo juega o el metagame o ese rival en particular. De esta manera te vas a ahorrar miles y miles y miles de euros o de dólares en tu camino hacia la profesionalización y como consecuencia vas a acelerar ese camino a la profesionalización, ¿de acuerdo? Quinto, centrarme, súper típico también, yo lo he hecho muchísimo, en los errores, darle vuelta a los errores y no centrarme en la solución. O sea, ¿qué es lo que sucede? Hago ciertas cosas mal, le doy vueltas, juego X mano mal o lo que sea y le doy vueltas a esa mano que he jugado mal o a los problemas también serviría, ¿no? Me centro en los problemas, en las dificultades. Me han hecho un bad build, le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas a ese bad build que me han hecho o a esa mano que he jugado mal o lo típico, ¿no? No sé, termino la sesión o termino el día y nada más que pienso en las manos que he jugado mal, le doy vueltas y demás. Esto también pasa por no hacer un buen cooldown, que sería también un error. Que podía haber puesto aquí, pero vamos, ese problema yo no lo tenía demasiado y por eso no os lo he puesto. Básicamente, cuando tengáis un error que decís, vale, he cometido, o salga algo mal, vale, he cometido, tomáis nota, ¿vale? Cogéis yo aquí mismo, tengo un papelito, ¿vale? He cometido este error, o lo guardáis en el tracker, he jugado mal esta mano y os centráis en solucionarlo. ¿Cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez? ¿Qué pasa? Si uno está siendo principiante, muchas veces no va a ser del todo consciente si está cometiendo un error. En ese caso, aquí tienes que acudir a tu escuela, coach correspondiente y decirle, oye, no sé si he jugado mal esta mano. Te centras en cómo hacerlo mejor. ¿Qué pasa? De la otra manera, si te centras en el error, nada más que malgastas energía y te frustras. Y la malgastas de una forma innecesaria, porque es como, nada más que le estoy dando vueltas a cómo podría haber hecho esto mejor. Y no, entonces no guardo energía para enfocarme en cómo solucionar el problema. Muy clave, muy clave este error. Y con esto pasamos al sexto error, que sería el perfeccionismo. ¿Qué es lo que pasa? Que voy a hacer esto de esta manera perfecta, me lo anoto, ¿no? Me pongo unos hábitos a hacer y demás. Voy a hacer esta tarea, me levanto a las 7 de la mañana, de 7 a 8 hago esto, de 8 a 9 hago esto, de 9 a 12 hago tal. Y tengo que hacerlo de esta manera súper bien hecha, súper perfecta, tengo que hacerme los apuntes de esta manera, tal. ¿Qué pasa? Que el perfeccionismo es lo más tóxico que hay. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer todo perfecto, primer punto, no vas a lograr hacer las cosas perfectas, ¿de acuerdo? Y segunda, no lograrlo además, te vas a frustrar, lo cual implica que luego a la próxima vez sea más difícil que lo hagas. Y tercer punto dentro de este error que yo cometí y muchísimas veces, que además cuando uno es perfeccionista, en el fondo sabe que lleva mucho trabajo hacer las cosas perfectas. Esto que hace que sea mucho más probable que cometas el error. Haz las cosas, hazlas mal si hace falta. Como yo digo a mis alumnos, dispara y luego apuntas, no apuntas y disparas. ¿Por qué? Porque si tú disparas, aprendes a lo mejor a darte cuenta de cosas del tipo, el aire me afecta de esta manera, se desvía con respecto, entender la metáfora, ¿vale? Se desvía de esta manera, la bala. Aprendes ciertas cosas con la práctica al haber hecho las cosas, al haberlas aplicado, que eso luego te da una experiencia para hacerlo mejor la próxima vez. Pero si dices, quiero aprender a apuntar perfecto, no disparas nunca. ¿De acuerdo? Continuando con este ejemplo. Vale. Séptimo, y que va muy relacionado, la multitarea. Querer hacer muchas cosas a la vez. No. Esto es terrible. O sea, está demostrado por estudios, ¿vale? Hay muchísimos estudios por el tema de cómo funcionan las neuronas y demás, que si queremos hacer, si yo ahora mismo, por ejemplo, quiero grabar este vídeo, a la vez quiero prestar atención a alguien que me habla y a la misma vez quiero apuntar algo, ¿qué es lo que pasa? Que tardo, por poneros una cifra para que lo entendáis, imaginaos que tardo un minuto en hacer cada cosa, ¿vale? Si las hago por separado. Pues si las hago todas juntas, a lo mejor tardo 5 o 6 y encima no las hago igual de bien. ¿Por qué? Porque hay una cosa, bueno, las neuronas básicamente necesitan como un descanso, para que lo entendáis, y ese descanso acaba siendo mucho más largo que si hago una tarea, acabo y luego hago otra. Eso sería haciendo unas tareas a la vez. Si además es algo a lo largo del día, imagínate, ¿no? Quiero estudiar póker, quiero grindar, hasta ahí, bien, ok, pero a la vez quiero ir al gimnasio, quiero estudiar inglés, quiero no sé, que esto me ha pasado con muchos alumnos míos. ¿Qué pasa? Que al final no haces bien del todo ninguna y además acabas agotado, muy estresado, ¿de acuerdo? Y de esta manera, todo esto te pasa como me pasó a mí, que ralentiza muchísimo tu camino a la profesionalización. Octavo sería creer saber qué es lo correcto, y esto es muy interesante, creer saber qué es lo correcto, saber qué es lo correcto implica hacerlo bien,
¿vale? Me explico con esto. Prestad atención aquí que esto os puede ayudar muchísimo, muchísimo, este octavo error que yo cometí. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros creemos que el simple hecho de saber que me tengo que levantar hasta ahora, estudiar, grindar, etcétera, etcétera, implica que lo voy a hacer. Y no, todo requiere un trabajo. Es decir, este ejemplo es el que yo le pongo muchísimo a los alumnos. A que el simple hecho de saber que si tú entrenas en el gimnasio y comes bien te vas a poner fuerte, no te hace estar fuerte. Tienes que ir al gimnasio, entrenar duro, ¿no? Comer bien y saber que esto implica un proceso de desarrollo. Pues la mente es lo mismo, es como si fuera un músculo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que entender que, ¿sabéis lo que pasa? Que como la mente es algo intangible, digámoslo así, el trabajo mental es intangible, es algo que no se ve, que no se palpa, tendemos a cometer este error de creer que saber qué es lo correcto implica que vayamos a hacer lo correcto directamente, lo que está bien, digámoslo así, ¿no? Lo que nos hace mejorar. No, hay un trabajo, un proceso de adaptación, muchas veces también hay que modificar creencias limitantes y convertirlas en potenciadoras. Hay un trabajo detrás, igual que el ejemplo que os he puesto del gimnasio, ¿de acuerdo? Noveno error, este es muy bueno, prestar mucha atención aquí, ¿vale? No saber ponerme expectativas, ¿vale? ¿Qué sucede con esto? Tenemos que entender qué función tiene una expectativa. Una expectativa, imaginaos, ¿no? Llegar a este nivel de aquí a este tiempo o lograr X ganancia. O sea, mucho cuidado porque muchas veces el error principal aquí es vincularnos, ¿ok? Vincularnos a esa expectativa que nos hayamos puesto. Y no, la expectativa tiene otra función. ¿Cuál es la función que tiene como tal la expectativa? Que en muchos momentos que a lo mejor nosotros procrastinaríamos, haríamos el vago, no renunciaríamos a ciertos planes que a veces tenemos que renunciar para lograr nuestros objetivos. Gracias a ponernos esa expectativa, decimos, vale, voy a ponerme ahora a trabajar, no caigo en esta trampa, no caigo en tal. Entonces, de esta manera, esta es la función principal de la expectativa, lo cual no quiere decir que tengamos que vincularnos a ella, que ese es el error principal. Primero, no saber ponerse una expectativa, porque podemos ponernos una expectativa demasiado alta muchas veces, muy, muy, muy alta. Lo que os he dicho antes, esto va unido a lo que os he dicho antes de sobrevalorar lo que podemos hacer en 3 o 4 meses e infravalorar lo que podemos hacer en 3 años, ¿vale? Primero, hay que saber ponerse bien la expectativa y segundo, entender esta función que os acabo de explicar de la expectativa. Esto es clave. Es decir, si yo me pongo como objetivo llegar a No Limit 50, estoy en No Limit 2, ¿vale? Y me pongo como objetivo llegar a No Limit 50 en un año o en un año y algo. Y en ese año y algo he conseguido lograr llegar a 25 ganador. En un año, por ejemplo, ¿vale? Y he logrado ser ganador en 25. Gracias a eso, o sea, si no me hubiera puesto expectativa, a lo mejor me hubiera quedado en No Limit 5 o No Limit 10. Esa es la función que tiene, eso es lo que tenéis que comprender. Esto es de muchísimo valor, este noveno error que yo cometí muchísimo, ¿de acuerdo? Y décimo, para rematar, no hacer una lista de objetivos, que esto va relacionado al anterior, no hacer una lista de objetivos y saber dividirlo bien. O sea, la mente, ¿vale? Es una máquina de ahorrar energía, ¿vale? Trata de ahorrar energía constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me pongo de objetivo hacerme jugador de profesional en X tiempo, y ya está, ¿vale? Lo estoy haciendo mal porque la mente no entiende de largo plazo, no comprende eso. La mente es como, dame un pequeño objetivo, cúmplelo, dopamina, dame otro pequeño objetivo, cúmplelo, dopamina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una lista bien hecha, que esto obviamente lo de más detalle, ¿no? Alumnos míos y de la escuela, hacer una lista de objetivos y dividirlo en objetivos más pequeñitos. Vale, quiero ser, ejemplo, ¿no? Quiero ser jugador profesional en este tiempo, vale, para ello tengo que estudiarme este spot, tengo que jugar esta cantidad de manos, tengo que contratar a este coach, tengo que aprender estas cosas, tengo que cometer errores, muchas cosas no saber hacerlas e ir reestructurando todo por el camino, ¿de acuerdo? Si entendemos todo esto unido a lo de los 9 errores anteriores y aprendéis al menos a evitarlos o reducirlos bastante, os aseguro que vuestro camino a la profesionalización va a ser muchísimo, muchísimo más rápido. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, dale like, suscribiros, se agradece muchísimo un comentario. Nos vemos en el próximo. Un abrazo, chao.